Muy buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal, Ramón? Un gusto de escucharte. Y Encantado. por ende también Un saludo gusto. a toda tu audiencia. Muy amable. Faltan 13 minutos para las 5 de la tarde. Estamos pendientes de la cumbre por un censo en consenso o con consenso, como se quiera decir, en Cochabamba y lógicamente tenemos un ojo puesto ahí. El otro está en el paro cívico en Santa Cruz y en el cerco a Santa Cruz. Estamos hablando ya de una semana de paro indefinido. El daño económico es simplemente devastador para la economía cruceña y por ende para la economía boliviana. ¿Qué lectura tiene usted, señor Arandia, de la situación en estos momentos en ese departamento? Sí, efectivamente, como tú muy bien lo mencionas, Ramón, la situación comienza a complicarse eh, sustancialmente en todos los aspectos. Creemos que la medida que se está tomando es totalmente radical y creemos que es importante poder deponer actitudes, buscar los espacios para encontrar soluciones, y creemos nosotros desde la reflexión que hacíamos en CICA que es importante poder trabajar en busca de la necesidad de concentrarnos ya hacia lo que tiene que ser el censo en una línea de condiciones mucho más técnica. Es decir, hemos entrado en un mecanismo de reforzar la polarización política con este falso debate con relación al tema de si es el 2023 o 2024, cuando en realidad la necesidad es de profundizar una ruta crítica que permita, por ejemplo, el rediseño de lo que va a ser el proceso censal en el momento que se lo decida. Para nosotros, por ejemplo, en la reflexión que hacíamos, se estima que para el año 2022 muestran, según estimaciones del INE, hay departamentos que van a mostrar un decrecimiento poblacional como Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí, por ejemplo, que en cuanto a asignación de recursos por coparticipación tributaria van a oscilar en rangos negativos que oscilan entre 4 al 6%. Paradójicamente, otros departamentos también en reacción contraria van a incrementar en rangos positivos modestos en relación a este crecimiento. Por ejemplo, Cochabamba en un 0,5%, Santa Cruz en un 6,32%, y Pando, por ejemplo, que paradójicamente nota un crecimiento de aproximadamente un 23,72%. Entonces creemos que hacia adelante esta preocupación que hoy por hoy nos tiene enfrascado en un debate en que si es el 2023 o el 2024, nos está haciendo perder el norte de la definición que tiene que tener esta hoja de ruta de la construcción del censo, en la necesidad de enfrancarnos en elementos eminentemente técnicos. Por ejemplo, el factor de redistribución de los recursos para poder equilibrar estos desfases para los departamentos que, según las estimaciones del INE, van a tener un decremento en cuanto a su población, tiene que tenerse criterios que vayan, por ejemplo, a la redistribución de los recursos. Debiera basarse no solamente en la cantidad de población, sino en otros criterios establecidos que incluso la Constitución política los plantea, y como lo dice la política fiscal, que tienen que estar en función de criterios de igualdad, proporcionalidad y de capacidad recaudatoria, u otros que indican, por ejemplo, el de promover políticas que distribuyan equitativamente estos recursos con el objeto de evitar la desigualdad y la exclusión social y económica que puedan tener estos departamentos, y de alguna manera erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. Entonces, para nosotros nos preocupa el hecho de que en los municipios rurales, por ejemplo, intranquiliza el hecho de la pérdida en la transferencia con participación que puedan tener muchos de estos municipios, a causa del crecimiento lento de la población en los centros. Pero es importante, como les decía, ver, por ejemplo, otros elementos que permitan que los pueblos indígenas y originarios y campesinos ver en qué medida esta contribución, por ejemplo, a la seguridad alimentaria, al desarrollo económico y a evitar ese proceso de campanización que puedan tener las áreas rurales, puedan ser estimuladas con otros mecanismos que de la política pública pudiesen estimularse precisamente para garantizar
el programa de contención migratoria, de manera que se garantice, por ejemplo, que se puedan tener acciones de desarrollo productivo, por ejemplo, en algunas en las áreas rurales. Exacto, y sobre todo, hacer que algunos departamentos que son fundamentalmente departamentos que de algún modo por sus circunstancias económicas obligan a la migración, entiéndase, Potosí, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro y contundente, Chuquisaca también tiene índices de migración hacia el oriente muy importante, hacia el agro del oriente, de una forma muy, muy llamativa, muy significativa, de acuerdo a los informes que tiene justamente el propio Instituto Nacional de Estadística, y no es una broma, sino que esa es una realidad. Hay que pensar en una nueva Bolivia y hay que pensar en un nuevo agroboliviano con una asignación de recursos mucho más equilibrada que la que tienen justamente los municipios del área rural en estos momentos. No sé si coincide, Marcelo. Indudablemente, Ramón, ese es el sentido y por eso nos preocupa y por eso decía al comienzo de mi intervención, sí. Aparentemente hay una suerte de falso debate, ¿no? Es decir, está bien, todos necesitamos, este país requiere la realización del censo, pero necesitamos que la construcción de esa hoja de ruta pueda ser lo más sustanciada con los aportes técnicos que permitan precisamente el elaborar políticas públicas que vayan precisamente a estimular procesos, a identificar, por ejemplo, las características poblacionales, sociales, económicas, el acceso a servicios, cómo están el tema de las necesidades básicas insatisfechas, ver cómo están las características de la vivienda, tema de hacinamiento, disponibilidad de agua potable, el acceso a la educación, la capacidad económica, y en base a esto delinear políticas que realmente nos permitan, por ejemplo, ver en qué medida vamos avanzando en el cumplimiento de la aplicación, por ejemplo, del Plan de Desarrollo Económico, o ver cómo nos articulamos con el sistema de planificación integral del Estado, y en todo caso para que el propio Estado pueda mostrar el grado de cumplimiento de los ODS que tiene que tener, de manera que podamos tener un proceso donde el enfoque de desarrollo integral, el enfoque de desarrollo equilibrado para todos los actores del territorio pueda tener un elemento de sostenibilidad y que consideramos que debemos profundizar este diálogo sincero, plural e intercultural, de manera que este proceso de construcción del censo debe ser asumido con una madurez política, una madurez técnica y una madurez social. Indudablemente que desde CICA nos preocupan varios de esos elementos porque, por ejemplo, considerando la diversidad del contexto geográfico y de la diversidad cultural que tiene el país, es importante, por ejemplo, ver cómo se va a actualizar y cómo va a ser esto de la actualización cartográfica con relación, por ejemplo, a valorizar el valor de datos tanto de la población urbana como de la población rural, pero tomando en cuenta las diferentes características que tenemos como regiones, llámese Amazonía, Altiplano, Chaco, Valle y Oriente. Entonces, para ello necesitamos que la aplicación de las boletas centrales, por ejemplo, pueda tener un elemento de juicio correcto de la definición de políticas públicas, como decíamos hace rato, y ver en qué medida, por ejemplo, vamos mejorando estos elementos que nos permitan de alguna manera ver cómo, por ejemplo, la nueva ruralidad que vive el país se va profundizando en la posibilidad, por ejemplo, de incluir nuevos códigos censales específicos para su aplicación, por ejemplo, a los nuevos gobiernos indígenas originarios campesinos. Hasta ahorita las autonomías están funcionando bajo un régimen municipalista, pero no estamos haciendo nada como país. Es que no se ha profundizado. El régimen autonómico empiece a rediseñar su estructura, su arquitectura jurídica para darle funcionalidad a esta nueva forma de gobierno. Asimismo, vemos que nos parece importante identificar con mayor precisión aspectos estratégicos vinculados con la autoidentificación y el carácter participativo de los territorios indígenas. Nosotros que acá en la zona de las Chiquitanías y aquí en Santa Cruz tenemos un problema constante, es importante ver el diseño cartográfico para que se pueda identificar cuáles son las tendencias actuales
vía el establecimiento de comunidades informales o sin legalidad en su posición territorial, que nos generan problemas en cuanto a procesos de reocupación territorial en los territorios indígenas altamente presionados por asentamientos y avasallamientos ilegales en los territorios indígenas. El censo debiera dar elementos precisamente para asegurar que el proceso de reubicación de los territorios tiene que estar acompañado de elementos que puedan mejorar y bajar la presión en algunos territorios. Existe también la necesidad de que no solamente el censo nos va a dar resultados en cuanto a la redistribución de escaños o recursos, sino también en la precisión del emplazamiento geográfico territorial que debemos tener en el territorio desde los grupos étnicos, sociales y culturales, y ver en qué medida estas desarrollan, por ejemplo, acciones de nueva urbanización, qué está pasando con las áreas rurales, cómo estimulamos para que se puedan coordinar programas de contención migratoria para desarrollar oportunidades de educación, de empleo y de mejora productiva, por ejemplo, para que estas puedan ser opciones de oportunidad en la perspectiva de tener políticas que alimenten y apoyen eso que para nosotros es importante, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida en la área rural. Asimismo, es importante ver cómo zonas estratégicas vinculadas a la estabilidad ambiental y climática en los territorios se tengan que tomar decisiones de cara hacia adelante con relación a la organización del censo. Es importante poder previsar, por ejemplo, la inserción de indicadores específicos que contribuyan a identificar la caracterización económica, no solamente, sino también la opción de aplicación de indicadores de género que determinen y viabilicen el aporte económico de las mujeres, por ejemplo, fundamental, y se cuantifiquen los elementos de la economía del cuidado para determinar en su contribución que no son solamente la estabilidad de la familia, sino que son parte estratégica de la estabilidad incluso de la macroeconomía del Estado. Entonces, hay elementos que, como esto, como te decía, ahí estamos perdiendo en el horizonte por este falso debate o por la polarización política. Se ha politizado. Darle mayor contenido técnico a la reflexión. Ojalá que hoy en la sección de Cochabamba pudiese salir un blanco en el sentido de que hay una fecha, pero nos parece, y desde ahí como CIPCA nos preocupa y estamos abiertos a plantear una serie de elementos técnicos hacia el INE precisamente para enriquecer el contenido de lo que tiene que ser la hoja de ruta con relación a la actualización de la cartografía y los elementos técnicos que desde la nueva ruralidad hay que proyectar. Es un elemento central. Hemos tenido 12 años del anterior censo con sus luces y sombras. Hemos visto que han habido errores en el pasado, pero creemos que hacia adelante, con la experiencia anterior, tenemos la suficiente capacidad y tenemos el reto, diría, como instituciones y como sociedad civil, de mejorar y de proyectar mejores condiciones hacia un producto mucho más eficiente que no solamente nos permita consolidarnos como país, sino que establezcamos principios de racionalidad, tolerancia y sensatez. Muy bien. Para que direccione este proceso. Marcelo, muchísimas gracias por una explicación tan exhaustiva y tan pormenorizada. Le agradecemos mucho por la precisión técnica y la explicación acerca de esa nueva ruralidad boliviana que muchos no entendíamos y no entendemos. Marcelo Arandia, director regional del CIPCA Santa Cruz, es el Centro de Investigación Promoción del Campesinado. Un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias, Ramón, hasta pronto, adiós. Permítenos una pausa, por favor. Son las 17 horas, 1 minuto. Pero... FM La Paz. La tarde con radioterapia.
Tiene toda la razón Marcelo Arandi, el director regional del SIDCA en Santa Cruz, cuando dice que no estamos tomando en cuenta las áreas rurales, esa nueva ruralidad boliviana que tiene una nueva, valga la redundancia en este caso, una nueva visión de cómo se entiende el agro en Bolivia. Porque claro, hay cosas que la reforma agraria no atendió a su debido tiempo. Todo aquello fue fundamental e histórico para el país, pero claro, quedaron muchos temas pendientes. Y evidentemente el fenómeno migratorio de áreas rurales completamente olvidadas de Potosí, del norte de Potosí, también de Chuquisaca, hacia el área rural de Santa Cruz, mucho más productiva, con muchas mejores expectativas de producción, pues lógicamente ha hecho cambiar las relaciones de la nueva ruralidad, como nos decía Marcelo Arandia. Pero claro, es un tema para el debate y quizás un tanto denso a esta hora de la tarde, cuando pasan 4 minutos de las 5.